Imagina por un momento que eres el criminal más buscado de Estados Unidos. Que tu nombre está en la lista de los 10 más buscados del FBI junto a Osama Bin Laden. Ahora imagina que durante 30 años, los mismos agentes que te persiguen han sido tus cómplices, tus protectores, tus socios en el crimen. Esta no es una película de Hollywood. Esta es la historia real de James Joseph Bulger, conocido como Whitey Bulger, el hombre que convirtió al FBI en su empresa criminal personal y que demostró que la línea entre la ley y el crimen puede desaparecer completamente. Todo comenzó en South Boston, Massachusetts, en los años 60. Whitey Bulger no era un mafioso cualquiera. Era inteligente, calculador, y tenía algo que muy pocos criminales poseen, un hermano en el poder. William Bulger se convertiría en el presidente del Senado de Massachusetts, mientras James se convertía en el rey criminal de Boston. Pero la verdadera genialidad de Whitey no estaba en su capacidad para el crimen, sino en su habilidad para manipular el sistema desde adentro. En 1975, John Connolly, un agente del FBI que había crecido en el mismo barrio que los hermanos Bulger, le hizo una propuesta que cambiaría la historia del crimen organizado estadounidense. La propuesta era simple: Whitey se convertiría en informante del FBI, proporcionando información sobre la mafia italiana de Boston a cambio de protección. Lo que parecía una victoria para la justicia se convertiría en la traición más elaborada jamás perpetrada contra el sistema legal estadounidense. Desde el momento en que Whitey Bulger se convirtió en el informante BS 1544, el FBI no estaba cazando a un criminal. Estaba protegiendo a uno. Connolly no solo le proporcionaba información sobre investigaciones federales, sino que activamente saboteaba cualquier intento de otros departamentos de policía de arrestar a Bulger. Durante los siguientes 20 años, Whitey construyó un imperio criminal que abarcaba todo Boston. Controlaba el tráfico de drogas, las apuestas ilegales, el préstamo gota a gota, y la extorsión. Pero su especialidad era el asesinato. Se estima que Whitey Bulger estuvo involucrado en al menos 19 homicidios, muchos de ellos ejecutados con sus propias manos. Lo más escalofriante de todo era que cada vez que alguien se acercaba demasiado a descubrir sus operaciones, el FBI le advertía. Cada vez que un rival planeaba eliminarlo, Connolly le daba la información necesaria para eliminar primero a sus enemigos. El FBI se había convertido en el departamento de inteligencia personal de Whitey Bulger. El castillo de naipes comenzó a tambalearse a principios de los años 90. Otros agentes del FBI empezaron a sospechar que algo no estaba bien. Las investigaciones sobre Bulger siempre terminaban en callejones sin salida. Los testigos desaparecían misteriosamente. Las operaciones encubiertas eran comprometidas antes de comenzar. En 1994, la Policía Estatal de Massachusetts estaba preparando una operación masiva para arrestar a Bulger y desmantelar su organización. Pero Connolly le advirtió a Whitey, y en diciembre de ese año, James Joseph Bulger desapareció de la faz de la tierra, comenzando una de las fugas más largas y exitosas en la historia criminal estadounidense. Cuando el FBI finalmente arrestó a John Connolly en 1999, la verdad comenzó a salir a la luz. Connolly no había estado cazando criminales, había estado siendo pagado por ellos. Había recibido más de $235,000 en sobornos, regalos y vacaciones pagadas por la organización de Bulger. Mientras Connolly era sentenciado a 40 años de prisión, Whitey Bulger se había convertido en un fantasma. Durante 16 años, vivió escondido junto a su novia Catherine Gray, moviéndose por todo el mundo como turistas jubilados. Estuvieron en Canadá, Europa, y finalmente se establecieron en Santa Mónica, California, viviendo bajo identidades falsas. Durante todos esos años, Bulger estuvo en la lista de los 10 más buscados del FBI, con una recompensa de $2 millones por información que llevara a su captura. Pero el viejo lobo era demasiado astuto. Había aprendido todas las técnicas del FBI durante sus años como informante, y las usaba para mantenerse invisible. La ironía era perfecta: el hombre que había convertido al FBI en su herramienta personal ahora estaba siendo cazado por la misma organización que había protegido durante décadas. El final llegó el 22 de junio de 2011. Después de una investigación que costó millones de dólares y involucró a cientos de agentes, Whitey Bulger fue arrestado en su apartamento de Santa Mónica. Tenía 81 años, pero aún cargaba armas y tenía más de $800,000 en efectivo escondidos en las paredes de su apartamento. El juicio de Whitey Bulger se convirtió en una de las audiencias criminales más seguidas en la historia de Boston. Durante semanas, víctimas y familiares de víctimas testificaron sobre décadas de terror bajo el reino de Bulger.
Se reveló que no solo había asesinado a rivales criminales, sino también a informantes inocentes, testigos potenciales, e incluso a sus propios socios cuando se volvían inconvenientes. En 2013, a los 84 años, Waity Bulger fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas más 5 años. Pero incluso en prisión, su historia no había terminado. El 30 de octubre de 2018, James Joseph Bulger fue encontrado muerto en su celda en la prisión federal de Virginia Occidental. Había sido golpeado hasta la muerte por otros prisioneros en lo que parecía ser un ajuste de cuentas final. El rey de Boston había encontrado su fin de la misma manera violenta en que había vivido. Pero el legado de Waity Bulger va más allá de sus crímenes. Su historia expuso la corrupción más profunda en la historia del FBI, llevó a reformas masivas en el manejo de informantes, y demostró que el poder sin supervisión, sin importar qué tan noble sea su propósito inicial, inevitablemente se corrompe. La historia de Waity Bulger no es solo la historia de un criminal excepcional. Es la historia de cómo el sistema diseñado para protegernos puede convertirse en la herramienta de aquellos que buscan destruirnos. Durante 30 años, Waity Bulger demostró que el crimen organizado más peligroso no es el que opera en las sombras, sino el que opera con la protección de la ley. Su historia nos recuerda que la corrupción no conoce fronteras, y que incluso las instituciones más respetadas pueden ser infiltradas y manipuladas por aquellos lo suficientemente inteligentes y despiadados. La próxima vez que escuches sobre la lucha del FBI contra el crimen organizado, recuerda la historia de Waity Bulger. Recuerda que durante décadas, el criminal más peligroso de Boston no estaba huyendo del FBI. El FBI estaba trabajando para él. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana exploramos las historias más impactantes del crimen organizado que han marcado la historia. Nos vemos en el próximo episodio, donde descubriremos otra historia que desafiará todo lo que creías saber sobre el mundo del crimen. Hasta entonces, recuerda, en el mundo del crimen organizado, los verdaderos maestros no son los que evaden la ley. Son los que la controlan.